Se citaron para pelearse y lo hicieron, mientras algunos de los asistentes forman un cordón para impedir que nadie les separe. Al menos 2 menores de edad se golpean en medio del Parque García Sanabria, en la capital tinerfeña. Más de 150 jóvenes, en su mayoría menores, se citaron a través de las redes para montar una bronca en la que, por supuesto, las medidas de protección por el COVID eran inexistentes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es una de las imágenes del día en el inicio de una semana crucial para el turismo en Canarias, que precisa corredores seguros para atraer turistas y ERTEs para proteger los empleos. Sobre ambos temas ha habido reuniones clave esta tarde. Buenas noches. En esa reunión de los ministros de Turismo de la Unión Europea de esta tarde no ha habido medidas concretas en cuanto a realizar test que eviten las cuarentenas y restricciones de viajes, pero sí un apoyo a la propuesta española para establecer criterios homogéneos para llevarlos a cabo. La ministra Reyes Maroto ha insistido además en aplicar criterios de libre circulación de forma regionalizada, no nacional como hasta ahora, de modo que se permita el flujo de visitantes en las regiones o islas que cumplan con los estándares sanitarios pactados. Y todo ello justo el día que se celebra el Día Mundial del Turismo. El presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, destacaba hoy la enorme importancia de que, pese al COVID, Canarias consiga abrir las puertas de nuevo al turismo internacional. El turismo en Canarias tiene que aprender a convivir con una contención de la COVID-19, dando respuesta, abriendo sus mercados y haciendo que esos países emisores puedan y quieran salir a viajar. Lo decía el presidente en la entrega de premios Islas Canarias de Turismo ante un sector lleno de incertidumbre. El presidente les ha lanzado un mensaje optimista donde ha pedido la unidad de todos y ha puesto como ejemplo el comportamiento de los premiados, el Hotel H10 Costa de Eje y la compañía aérea Vinter. Pero en medio de tanta incertidumbre nos encontramos con una noticia tan buena como que el mayor tour operador del mundo, la compañía alemana TUI, quiere reabrir las rutas con Canarias y sin esperar a que Alemania retire las restricciones. Sara Duarte quiere volver desde el próximo sábado. A partir del próximo 3 de octubre, el turoperador TUI quiere trasladar pasajeros a Canarias a pesar de las recomendaciones del gobierno alemán de no viajar a España. El grupo turístico considera que deben ser los viajeros quienes decidan si emprenden sus vacaciones pese al riesgo de infección. Culpable de asesinato. Es el veredicto del jurado popular sobre a Jose Gil, expareja de Llurena López, a la que estranguló hace 3 años en Telde. Hechos delictivos del acusado Víctor Joseph Gil, consideramos que es culpable por unanimidad y en los hechos delictivos del acusado José Manuel Hernández Sánchez, consideramos culpable por unanimidad. Pues ya han oído, el otro acusado por encubrimiento también ha sido considerado culpable. Tanto la fiscal como la acusación particular piden ahora para el principal acusado 22 años de cárcel. El encubridor se enfrenta a penas de entre 6 meses y 3 años de prisión. Una juez de Tenerife ha evitado que 31 migrantes llegados en patera fueran trasladados al centro de internamiento de Olla Fría. La juez considera que proceden de un país en guerra como Mali y tienen derecho a pedir asilo. La decisión responde a la nueva doctrina europea sobre refugiados tras un precedente abierto en diciembre por un juez de Gran Canaria. Y otra sentencia que se convierte en noticia es la que releva al independentista Quim Torra de la presidencia de la Generalitat. Torra tendrá que dejar el cargo tras la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la del Tribunal Superior de Cataluña, que le condenaba por desobediencia contumaz y obstinada a la Junta Electoral Central. Torra se negó a retirar pancartas independentistas de los edificios públicos durante las pasadas elecciones. Y el Gobierno estatal acaba de confirmar que no intervendrá por el momento la Comunidad de Madrid. Las desavenencias en las estrategias de Comunidad y Ministerio para disminuir los contagios habían abierto esta posibilidad. El Gobierno de Sánchez no da el paso, pero insiste en que la Comunidad endurezca sus restricciones a los madrileños. El índice de contagios estos días se va a mirar con especial atención en esta semana en la que Canarias se juega buena parte de sus posibilidades de salvar la temporada de invierno. Por lo pronto, los contagios diarios por debajo de 200. Según los datos de la Consejería de Sanidad, Javier Hernández, 163 nuevos casos exactamente en 24 horas.
Sí, vuelven a bajar los contagios diarios en Canarias, 163 en las últimas 24 horas y 2 personas fallecidas. Unos datos que suponen una mayor estabilidad respecto al repunte registrado el pasado viernes. Recordamos también que hay 4 de las islas del archipiélago con el semáforo rojo activo. Son Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y La Gomera. En este sentido hay que tener en cuenta que basta con que un solo municipio registre más de 100 casos por 100.000 habitantes para que las medidas que implica el semáforo rojo se apliquen a todo el territorio insular. Unas medidas que consisten básicamente en la prohibición de reuniones de más de 10 personas y en el cierre obligado de los establecimientos de hostelería a partir de la medianoche. En este momento preocupa especialmente el brote detectado en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, bajo estricta vigilancia en este momento, dado que se han registrado allí 35 pacientes y 42 trabajadores contagiados. Vamos a ver qué significan estos datos en 2 frentes, en el de el índice de contagios por 100.000 habitantes y en el sanitario estrictamente, Pilar, para evitar la saturación de los hospitales. Sí, parece, Roberto, que se está consiguiendo, porque fíjense, solo el 15% de las camas en las unidades críticas que hay en Canarias están ocupadas por enfermos de COVID. Fíjense, en total hay 477 camas en las unidades críticas de los hospitales canarios. Bueno, más de la mitad están libres y de las ocupadas solo 66 lo están por enfermos de COVID. El resto, 151, pues lo están por otras razones. Por eso podemos decir que la presión en las unidades es baja. Bueno, vamos a ver respecto a la incidencia acumulada, es decir, los casos por cada 100.000 habitantes que determinan si Canarias se considera un territorio seguro o no. Vemos que la tendencia sigue siendo buena. Hace un mes había 79 casos por cada 100.000 habitantes. A principios de septiembre subió el número de contagios, pero bajó a mediados de mes. El 23 de septiembre nos acercamos mucho a esos 50 casos por cada 100.000 habitantes, aunque en los últimos días hemos subido ligeramente esos 50 casos que son los que Alemania nos pide para regresar a nuestras islas. Bueno, hay que bajar de esos 50 casos, sería la llave, como decimos, para que los alemanes regresen y retiren esas restricciones para viajar a nuestro archipiélago. Y las pruebas en origen para ser corredores seguros. La ministra de Turismo, Reyes Maroto, ha obtenido el apoyo de una parte importante de sus homólogos de la Unión Europea para la aplicación de medidas que permitan viajes seguros entre los Estados miembros. La ministra española ha planteado que se establezcan criterios homogéneos y coordinados en el control y salida de viajeros dentro de la Unión. Maroto ha pedido un plan de choque para el sector turístico. Pero hay compañías que no quieren esperar a que los gobiernos cambien de criterio. El mayor turoperador del mundo, la empresa alemana TUI, ha anunciado hoy que quiere recuperar sus rutas con Canarias, desatendiendo las recomendaciones del gobierno alemán, incluso Sala Duarte, desde el próximo sábado. Efectivamente, desde que el gobierno alemán recomendó no viajar a determinados países, entre ellos España, por considerarlo zona de riesgo, el turoperador TUI redujo sus vuelos a Canarias. Ahora el director de este grupo turístico alemán ha manifestado que son los viajeros quienes deberían poder decidir si emprenden sus vacaciones pese a los riesgos de infección o de tener que realizar una cuarentena. Por ello quieren empezar a trasladar turistas a Canarias a partir del próximo sábado 3 de octubre, desatendiendo las recomendaciones del gobierno alemán. Tanto TUI como la aerolínea Lufthansa quieren que los viajeros se realicen test rápidos antes de volar, para facilitar así las conexiones aéreas intercontinentales y evitar las cuarentenas. Y todo esto en la celebración del Día Mundial del Turismo. Los premios Islas Canarias al sector turístico se han entregado este año en circunstancias excepcionales. Con el sector sumido en la incertidumbre ante el comienzo de la temporada de invierno, el gobierno llama al optimismo y a la unidad para superar la situación. La industria turística española nació aquí. El Puerto de la Cruz fue el primer lugar de España que entendió el potencial económico del turismo hace más de 50 años. La base sobre la que se cimentó el prestigio turístico canario no fue la calidad de sus hoteles ni la belleza de sus playas, sino la hospitalidad de sus habitantes. Ahora toca sumarle responsabilidad. Dependemos de 2 millones de personas.
los que aquí vivimos, para que cumplan con las normas y hagan que tengamos una convivencia cívica que permita que podamos ofrecer nuestro producto turístico al exterior. A la compañía aérea Binter le ha correspondido el premio a la proyección internacional. Al Hotel H10 Costa Deje, el primero en afrontar un confinamiento por coronavirus con más de 1000 clientes en su interior, se le ha concedido el premio Islas Canarias a la excelencia. En especial a todos sus trabajadores y trabajadoras, como pudimos ver antes, quienes junto a su empresa fueron capaces de responder con éxito a una situación insólita, sin ningún tipo de precedentes. Lo hicieron de una manera, repito, con el término excepcional. En el Día del Turismo, el Gobierno asume la gravedad de la situación, a la vez que destaca la fortaleza de un sector que ha demostrado a lo largo de los años que domina el negocio turístico. Pero la delicada situación del sector tiene un claro reflejo en las dificultades de los comerciantes que continúan abiertos en las zonas turísticas de las islas. En el centro comercial al aire libre de la Milla de Oro, en el sur de Tenerife, quedan solo algunas tiendas abiertas. Eso sí, los comerciantes aseguran que las ventas han caído en picado y que sobreviven en parte gracias al turismo local. En la calle no hay gente, no hay nadie. Estamos pendientes de que sí o sí va a venir un poco de gente para que subimos un poco la venta, porque de verdad estamos fatal. Todo cerrado. Nos quedamos nosotros aquí en única tienda y con sentimiento y esperanza que van a abrir. Pero ya sabemos, de aquí tiendas ya están cerradas para siempre. Pero ¿cómo puede una industria mantenerse sin clientes? ¿Qué hacer para salvar los empleos hasta que vuelvan los turistas? La respuesta para muchos está en la prórroga de los ERTE que esta misma tarde negociaban, Pilar, gobierno, sindicatos y patronal. Sí, Roberto, pero de momento se sigue sin acuerdo y el miércoles es la fecha límite porque expira la actual prórroga. Definir cuáles son los sectores económicos que debe cubrir la medida es el último escollo. A 24 horas de que expire la tercera prórroga de los ERTEs de la COVID, gobierno, sindicato y empresarios buscan consenso en tiempo de descuento. El planteamiento del gobierno estatal es extenderlos hasta el 31 de enero, aunque desde el turismo demandan que se prorroguen hasta Semana Santa. Canarias ha llegado a tener hasta 200.000 trabajadores en ERTE. En la actualidad están en esta situación más de 85.000. Con la pandemia ahogando la economía, el Ejecutivo canario insta a prorrogar los ERTE el tiempo que sea necesario y a los sectores que lo precisen. El escollo en la negociación parece estar en el límite de los sectores en los que se aplicaría esta nueva prórroga. La patronal solicita que se extiendan a toda la cadena del turismo. Todos esperan que en las próximas horas se cierre un acuerdo que alargue el balón de oxígeno que permita respirar a miles de canarios y canarias. Los que sí han alcanzado el consenso son los autónomos. El Consejo de Ministros aprobará este martes la prórroga de la prestación por cese de su actividad. Y el vicepresidente de Canarias, Román Rodríguez, también destaca la importancia de las ayudas del Estado y de Europa para enfrentarse a los problemas económicos y sociales que plantea la crisis del COVID. Rodríguez calcula que en un año se destruirá más riqueza que en 5 años de la anterior crisis. Lo ha explicado en el encuentro que esta mañana ha tenido con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, que también advertía de la difícil situación para los ciudadanos de la capital tinerfeña. Hemos analizado la situación económica de Canarias y de la capital y también las medidas que el Gobierno está implantando para la financiación de la economía y la financiación también de las instituciones públicas. Estamos en un momento muy preocupante. Vamos a perder este año más del doble de riqueza que la que se perdió en la anterior crisis en 5 años. Esta es un dato que pone en evidencia, perderemos en torno al 20% de la riqueza de Canarias el año 20. En la capital palmera, el ayuntamiento ha paralizado los cobros de la tasa por ocupar la vía pública a bares y restaurantes, una medida que pretende aliviar la situación económica de la hostelería. La decisión del Gobierno municipal obedece a la delicada situación económica que viven los establecimientos de restauración por los efectos de la pandemia, especialmente grave durante los más de 3 meses que se prolongó el estado de alarma y que paralizó la actividad económica en todo el país. Sobre todo al sector de la hostelería y la restauración, y una de las fórmulas es eliminando esas tasas de impuestos de mesas y sillas por ocupación de vía. Estamos hablando de una partida de unos 50.000 euros y te recuerdo que hay dentro de lo que son el sector hotelero de Santa Cruz de la Palma hay personas que pagan 3.000 euros al año. Desde la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma se ha informado además que todo
Todos aquellos empresarios que ya hayan abonado la tasa por el uso público tanto de las mesas como de las sillas se le devolverá la totalidad o la parte proporcional a los meses que tuvieron cerrados por pandemia. Como puedes ver, la clientela ha bajado bastante y como autónomos nos va a ayudar bastante porque tenemos una plantilla que tenemos que cubrir los sueldos, que eso sí no nos han bajado nada. Y ya que estamos pasando por una situación un poco complicada, por lo menos para nosotros es un gran respiro. El grupo de gobierno municipal abre la posibilidad de una nueva facturación exclusivamente por los meses en los que los establecimientos de restauración han podido colocar mesas y sillas en las calles. De los 25 casos activos por COVID-19 que actualmente tiene La Gomera, 22 están en aislamiento domiciliario en San Sebastián. El Ayuntamiento ha mantenido hoy una reunión con el área de salud y la gerencia del hospital para establecer nuevas medidas que permitan reducir el número de contagios. La policía local realizará controles tras el cierre de bares y restaurantes para evitar la celebración de botellones y se han clausurado miradores y zonas recreativas que los más jóvenes utilizan como punto de encuentro los fines de semana. El consistorio también ha pedido a los ciudadanos que reduzcan las salidas y eviten desplazamientos innecesarios en los próximos 15 días. Invitar a la ciudadanía a que reduzcan lo máximo posible los desplazamientos por el municipio, solamente las gestiones puramente imprescindibles para de esta manera acercarnos lo más posible a lo que sería un confinamiento o un estado de alarma, porque es la única receta que sabemos que nos funciona a la perfección a la hora de frenar esa incidencia en contagio. Y en El Hierro sigue sin haber ningún caso activo de COVID. El Comité Insular, compuesto por el Cabildo, la Dirección Insular de la Administración General del Estado y los 3 ayuntamientos, han decidido llevar a cabo un segundo cribado en las residencias de mayores, mejorar las medidas en los centros educativos y también pedir formalmente la presencia de la Policía Canaria para garantizar el cumplimiento de las normas. Queremos decir públicamente un poco las actuaciones. Lo primero, nos hemos congratulado desde que hace en torno a 10 días que estamos a 0 casos, lo cual es una noticia altamente positiva. Nosotros somos conscientes y creemos que todo lo que pasa en El Hierro nos preocupa y por ello no vamos a ver quién tiene la responsabilidad, sino cómo aportamos recursos y cómo aportamos soluciones. Imagínense el cuidado que hay que tener con los bebés prematuros, muchos con graves complicaciones en medio de esta pandemia. Lo hemos comprobado en la UCI neonatal del Hospital de la Candelaria. En esta UCI neonatal, que cuenta con 11 camas y que hoy están todas ocupadas, trabaja un equipo de profesionales compuesto por pediatras y enfermeros que se encarga del cuidado de estos pacientes. En ocasiones son grandes prematuros, en otras necesitan terapias intensivas o se les han realizado cirugías complejas. Esta UCI es una UCI de los pacientes, de los recién nacidos y de sus familias. Entonces trabajar con el niño a pie de incubadora, a pie de cuna y también tener a los papás al lado hace que estas relaciones humanas cobren una vital importancia. En 2019 atendieron a 700 recién nacidos. Lo más complicado es el día a día en la terapia intensiva cuando el niño está muy grave. Son días muy duros en los que no existe el día y la noche, las noticias malas se suceden una detrás de otra y ves el sufrimiento tanto del recién nacido como de su familia y eso es muy difícil para el personal sanitario. Unas familias que también se han adaptado a un nuevo método de consulta debido a la pandemia. A través de las videollamadas, los pediatras hacen seguimiento de los bebés. Hay padres que se quedan como sorprendidos, te miran al principio sobre todo, te miran como una cosa un poco rara, como ¿esto qué es? Pero date cuenta que muchos de ellos son pacientes que a lo mejor ya hemos tenido hospitalizados aquí, pues podemos ver a esos pacientes pues en su casa, en un entorno más relajado para ellos. Les hacemos pues una media de 3, 4 videollamadas. Algunos de ellos pues los seguimos durante 2 semanas, como por ejemplo a los hijos de madre COVID, también les hacemos seguimiento por videollamada y los seguimos durante todo el periodo de cuarentena al menos. Un total de 50 pacientes se han beneficiado de este nuevo sistema. Y Madrid sigue concentrando la atención, 13.449 casos más desde el viernes. Comunidad y Gobierno estatal siguen sin ponerse de acuerdo sobre la dureza de las medidas a tomar, aunque por el momento desde el Ministerio se descarta la intervención del Estado en la comunidad. El control de la epidemia en Madrid continúa siendo una brecha entre el Gobierno y la comunidad. Este martes, Escudero e Illa se han reunido. El ministro de Sanidad ha vuelto a insistir en que la situación no está controlada. Hay transmisión comunitaria y no está tomado el control de la pandemia. Vienen semanas muy duras
complicadas en las que hay que actuar con determinación para tomar el control de la pandemia, que no lo tenemos en este momento, para doblegar la curva, y si no lo hacemos habrá que tomar decisiones todavía mucho más duras. Por su parte, Escudero afirma que la situación en Madrid está controlada y ha vuelto a pedir tiempo para evaluar si las medidas están funcionando. Desde este martes, 8 nuevas zonas tienen restricciones de movilidad. Los madrileños se preguntan por qué, si lo cree necesario, el Gobierno no toma el control. Entre tanto, Simón ha detallado que la positividad es del 11,5% en el territorio nacional, mientras que en la Comunidad de Madrid es del 21%. Mientras Sanidad registra más de 31.000 nuevos contagios de coronavirus tras el fin de semana. Según el departamento dirigido por Salvador Illa, en estos 3 días ha habido 179 muertes. Fernando Simón afirma que la letalidad sigue siendo muy baja, actualmente el 1%, lo que evidencia que se detectan muchos más casos. Además, recalca que el impacto de la vuelta al cole y al trabajo no está siendo excesivo y sigue insistiendo en que la situación en España no es homogénea. La situación en España es muy variable, dependiendo de las comunidades autónomas, y por lo tanto las actuaciones tienen que ser también variables. Y uno de los criterios que tenemos que valorar no es únicamente la incidencia y el número de casos, sino el impacto que estos casos tienen en el sistema sanitario. Los contagios de coronavirus siguen creciendo en todo el mundo. Los muertos oficiales sobrepasan el 1.000.000. Los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud cifran en casi 33 millones de contagios de COVID en todo el planeta. Eso desde que comenzara la pandemia. Lo peor, casi 1 millón de fallecidos. China, epicentro de la crisis sanitaria, vuelve a registrar positivos. Según las autoridades, 21 en todo el país y todos importados. Sostienen que no hay transmisión comunitaria. Estados Unidos supera los 7 millones de infectados y Nueva York, con 1.000 casos en 24 horas, ha vuelto a registrar la cifra diaria más alta desde junio. Pero el ritmo de aumento más alto del mundo está en India. Acaba de superar los 6 millones. La gente se ha vuelto complaciente, no están obedeciendo. A menos que cumplamos las medidas, no vamos a controlarlo. La nota positiva nos llega desde Australia, con tan solo 5 casos notificados en las últimas horas. Empiezan ya a bajar las restricciones sanitarias. El jurado popular ya tiene un veredicto tras el juicio celebrado la semana pasada por el caso de la muerte de Yurena López, estrangulada por su expareja, Ayose Gil, tal como él mismo confesó hace 3 años en Telde. Tania Sánchez ha sido considerado culpable. Sí, veredicto de culpabilidad para los 2 acusados. A Víctor Ayose Gil se le considera culpable de haber asesinado a la que por aquel entonces era su pareja sentimental, Yurena López. Además, el jurado popular de forma unánime sostiene que la mató de manera sorpresiva y sin que ella pudiera defenderse. Además, indican que lo hizo de una manera de dominación por querer finalizar la relación ella-mujer con él. Le piden 22 años y 6 meses de prisión. También consideran culpable a José Manuel Hernández. Lo consideran encubridor y colaborador, primero de envolver el cuerpo e intentar deshacerse de él. Le piden la máxima pena posible, 3 años de prisión, porque considera que no ha colaborado nada en todo lo que ha durado el proceso. Además, cuando ya había finalizado la lectura de este veredicto, los 2 acusados han tenido una pequeña riña verbal, pero también ha habido aplausos por parte de la familia de Yurena López por este veredicto. Tenemos que recordar que desde 2003, que es desde que hay datos, han matado a 1.066 mujeres en España. En las últimas 3 han sido en Canarias. En Canarias han muerto a mano de sus parejas 3 mujeres en este 2020. Entendemos que concurren 2 circunstancias agravantes y un atenuante. Nos parece razonable la pena solicitada por esta parte de 22 años, cobrando en ese aspecto especial relevancia el hecho de que el mismo sea y fuera en aquel momento la pareja de la víctima. En cuanto a José Manuel, y por el delito por el que venimos acusando, el del encubrimiento, fue tan atroz su forma de proceder que Ayose solo no hubiera sido capaz de actuar de esa manera.
Ya ha quedado visto para sentencia el juicio a un profesor por presuntamente haber abusado sexualmente de 2 alumnas menores de edad. Hoy han declarado denunciantes y testigos narrando lo que pasó en el año 2016. El acusado impartió clases a las denunciantes menores de edad, como decimos, en un centro de infantil y primaria de Las Palmas de Gran Canaria. El fiscal sostiene que abusó de ellas realizándoles tocamientos en la zona de los pechos y por ello pide para él 10 años de cárcel por presuntos delitos de abusos sexuales. La defensa, por su parte, pide la libre absolución al considerar que las versiones de las menores se contradicen con lo que declararon en la fase de instrucción. Achaca la denuncia a fantasía y rumorología. Tenemos el testimonio que le han dado a la directora, donde le dijo que ya desde noviembre estaban pensando denunciar a este profesor para gastarle una broma, chiquita broma de 5 años, durmiendo en un infierno, con una acusación de 10 años de prisión, por versiones que no se sostienen y por fantasía. Inicialmente relató que los abusos sexuales se habían producido en 3 ocasiones y que ahora nos ha contado solo uno. Entendemos, en cualquier caso, que es precisamente el transcurso del paso del tiempo el que ha hecho que la memoria de las menores, que eran muy pequeñitas cuando sucedieron los hechos, se haya debilitado. En este otro juicio, el tribunal no ha permitido tomar imágenes del acusado para proteger a las víctimas y a su entorno familiar, pero el que se ha sentado en el banquillo de los juzgados de Arrecife es un hombre acusado de un delito de abuso sexual continuado durante 8 años contra 2 menores. Mantenía una relación sentimental con la tiabuela de las niñas, con la que convivía desde el año 2010. El Ministerio pide una pena de 18 años de prisión por los abusos contra las 2 hermanas. La nueva doctrina sobre asilo en la Unión Europea ha permitido que una juez de Tenerife impida a 31 inmigrantes ser trasladados al centro de internamiento de Ollafría. Ocurrió la semana pasada. Solicitaron protección internacional por venir de un país en guerra y ahora mismo están en un centro de acogida. El origen de esta nueva interpretación de la norma hay que buscarlo precisamente en Canarias. Aunque antes era imposible, ahora ya se puede solicitar la protección internacional ante un juez de instrucción antes del internamiento en un CIE. Así lo autorizaba el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En diciembre del 2019, el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé inició un procedimiento para establecer si en el apartado de otras autoridades se consideraba competente este Juzgado de Instrucción para tramitar esta orden de protección. Y efectivamente, en junio se estableció que sí. Una jueza tinerfeña evitaba hace unos días que 31 ciudadanos malienses, país en guerra, fueran internados en el CIE de Ollafría acogiéndose a esta misma directiva. Pidieron protección internacional y entonces la juez de juzgado de instrucción número 4, con buen criterio, dice si piden protección internacional, pues entonces no se le interna en el CIE de Ollafría. Según ACNUR, el 98% de las solicitudes tramitadas una vez la persona entra en un CIE son denegadas. La directiva de la Unión Europea dice que ningún migrante que esté en procedimiento de asilo puede ser devuelto. Y 15 inmigrantes han sido rescatados por salvamento marítimo esta mañana. La patera en la que viajaban fue localizada a unos 200 metros de la costa de Tasarte, en el sur de Gran Canaria. A las 11:30 llegaban al puerto de Arguineguín. Todos son hombres de origen subsahariano y se encuentran en buen estado de salud. Y hoy se ha celebrado en Mogán, Gran Canaria, el primer pleno desde la detención hace 11 días de la alcaldesa, Onalia Bueno, y 2 concejales, todo por la supuesta compra de votos en las últimas 2 elecciones locales. Una sesión en la que se ha instado por unanimidad al Gobierno de España a resolver la situación de los migrantes en el muelle de Arguineguín. La alcaldesa habla de campamento de la vergüenza, mientras que el PSOE critica que se esté politizando este problema. La solución que nos iban a poner el mando único de esos diferentes ministerios de forma coordinada con la primera vicepresidenta, pues todavía las soluciones desde nuestro punto de vista no han llegado. Lejos de apartar la realidad de la inmigración del debate partidista, se ha hecho todo lo contrario desde nuestra opinión. Nosotros no lo vamos a hacer, hemos predicado con el ejemplo, hemos apoyado las 2 mociones. El Tribunal Supremo ha abierto una causa penal contra el diputado de Unidas Podemos y secretario de organización de la formación morada, Alberto Rodríguez, al considerar que existen indicios de la comisión de un delito de atentado a la autoridad y otro de lesiones por agredir presuntamente a un policía durante unas protestas realizadas en el año 2014
en La Laguna. En el escrito de la Fiscalía, presentado en 2018, se solicitaba para Rodríguez una pena de 1 año de prisión y 1 mes de multa. Mientras tenemos a los jóvenes en paro en Canarias, la tasa de paro es del 50%, las novedades así más... Sin duda, la sentencia más comentada de la jornada proviene del Tribunal Supremo, que inhabilita a Quim Torra para seguir siendo presidente de la Generalitat y para ejercer como cargo público. Fallo que es firme y que fue notificado esta misma tarde a Torra. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aparta a Torra de la presidencia por desobedecer a la Junta Electoral Central y negarse a retirar simbología independentista de los edificios públicos catalanes en periodo electoral. Un fallo que, como era de esperar, ha desencadenado las críticas de los independentistas. Mentre els aparells de l'estat espanyol inhabiliten un president de la Generalitat, acompanyen la fugida d'un monarca acusat de corrupció a amagar-se en una dictadura. Quiero ser tremendamente respetuosa con la decisión de la justicia española de esta mañana. Justicia que es independiente. Y tenemos que contarles una última hora porque hay un preacuerdo entre gobierno y sindicatos para prorrogar los ERTE. La COE todavía no se ha pronunciado y ese preacuerdo irá mañana a Consejo de Ministros. Los agentes sociales también lo votarán mañana. Ese preacuerdo, recuerden, llega a 2 días de vencer, como les contábamos antes, y esto implica prorrogarlos hasta el 31 de enero. Y vamos con otras noticias fuera de nuestro país. Hay protestas en el interior de Venezuela. La falta de agua, de gas doméstico y gasolina ha provocado la salida del pueblo a la calle. Nos lo cuenta Adriana Núñez. Una ola de protestas se ha desencadenado en Venezuela en las últimas horas por las fallas en los servicios públicos y la escasez de gasolina, sobre todo en las regiones más apartadas de Caracas, la capital del país. El estado donde más manifestaciones se han registrado ha sido Yaracuy, al occidente de Venezuela, donde unos 29 ciudadanos han sido arrestados por las fuerzas de seguridad, acusados de alterar el orden público. Sin embargo, estas personas han estado clamando por servicios públicos como agua potable, gas para cocinar, así como también por electricidad, pues hay estados del país donde la luz ha estado fallando incluso 3 días continuos. Esta situación no escapa, por supuesto, a la capital venezolana, donde también se observan las largas filas para surtir combustible. Sin embargo, en las provincias de Venezuela la situación es muchísimo más profunda. Hay personas que duran incluso 6 días intentando ponerle combustible a su automóvil. Pero hay que decir que, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, hasta el mes de agosto Venezuela registró 6.000 protestas. Sin embargo, advierten que han aumentado el número de manifestaciones diarias. Justamente hasta agosto se estaban viendo 27 protestas diarias, pero tan solo el viernes pasado pudieron registrar 47 manifestaciones de calle. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Brutal y multitudinaria pelea entre jóvenes y menores de edad este fin de semana en Santa Cruz de Tenerife. Los asistentes se convocaron a través de las redes para pegarse. Justo es lo que querían, al menos 2 de ellos lo que hacían, mientras vemos como otros se afanan en impedir que nadie los separe. Un comportamiento totalmente irresponsable, por supuesto, sin las mínimas medidas de protección frente al contagio. Bueno, no sabemos quién es más irresponsable, si quienes se pelean o quienes acuden a jalearlos. La mayoría, además, Pilar, menores de edad. Sí, Roberto, y ocurrió en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, en el Parque García Sanabria, un lugar que se ha puesto de moda entre los más jóvenes para pasar el rato. Esta pelea se produce en plena vía pública en la capital tinerfeña. Los hechos, ocurridos durante la tarde-noche del fin de semana, quedan recogidos en vídeos como este que no han parado de circular por las redes sociales. Se trata de 2 menores de edad que se agreden brutalmente, rodeados y animados por más jóvenes. Esta es la plaza central del Parque García Sanabria, es el punto de encuentro para cientos de jóvenes que cada fin de semana se acercan hasta aquí, muchos de ellos haciendo gala de un comportamiento imprudente, sin mantener distancias de seguridad y haciendo un uso incorrecto de las mascarillas que denuncian muchos paseantes y trabajadores de la zona. Aparecen así de repente en banda, sin mascarilla, se acercan a la gente se asusta, claro, se levantan. Sí es un riesgo, pero también hay que entenderlo, son jóvenes, pero bueno. Algo de vigilancia por aquí, porque esto aquí está sin nadie y es imposible.
que no se sabe lo que pasa y lo que no pasa, que cuando pasa ya no tiene remedio. El resto de usuarios del parque denuncian este tipo de actos violentos e incívicos que, a pesar de no ser la primera vez que ocurren, sí se ven empeorados por la difícil situación sanitaria que vivimos. Los sindicatos de policías locales ya han anunciado que no hay agentes suficientes para poder hacer cumplir las medidas de seguridad establecidas. Hasta 3 detenidos, entre ellos un menor, ha denunciado la Guardia Civil por cazar crías de pardelas en Lanzarote. Agentes del Seprona los sorprendieron infraganti en la zona del Charco del Palo. Los autores reconocieron los hechos al portar un ejemplar de una pardela cenicienta viva y además los 4 cadáveres de ejemplares jóvenes. Se trata de una especie protegida y esta práctica ilegal conlleva una sanción de 6 meses a 2 años de prisión. También la Guardia Civil ha denunciado en Fuerteventura a 3 personas por capturar 50 kilos de mejillones en época de veda. Los agentes localizaron a estas personas con 2 sacos con esa cantidad, pero además uno de los infractores, al percatarse de la presencia policial, lanzó otro saco de unos 30 kilos al agua. Los ejemplares fueron incautados y devueltos al mar. Las infracciones por estos hechos van de los 301 a los 60.000 euros de multa. Científicos del Oroparque Fundación y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria realizan en Tenerife y Gran Canaria el primer marcaje acústico de mantelinas en el mundo. Esta acción, cofinanciada por el Gobierno de Canarias y el Oroparque a través del proyecto Cambio, tiene como fin identificar de manera individual a los ejemplares y estimar las zonas críticas para que esta especie, que está en peligro de extinción, siga adelante. Próximamente realizarán campañas para conocer mejor el tamaño de las poblaciones de mantelinas y sus movimientos en el archipiélago. Por un lado, censarlas, saber cuántas hay, y por otro lado, ver cómo se mueven por el archipiélago y ver si existen lugares que son especialmente importantes para esta especie para poder protegerlos. Ahora mismo con las que hay marcadas solo nos va a servir para ver cómo se mueven, pero sí, poco a poco la idea también es saber un poco el tamaño que tiene la población, si son poblaciones aisladas de cada isla. Hemos aprovechado que han estado tranquilas para implantarle esta sonda acústica. Se le ha hecho una biopsia con un punch. Esta noche no podremos disfrutar de la tradicional suelta del perro maldito, una fiesta que se celebra cada año en el municipio gran canario de Valsequillo y que se ha visto alterada por la crisis sanitaria. Esta 34ª edición será virtual a través de las redes sociales. A las 12 de la noche se emitirá a través de las redes sociales municipales un documental que realizará un recorrido histórico por esta celebración. Los vecinos sí podrán disfrutar del habitual espectáculo de fuegos artificiales en esta víspera de San Miguel Arcángel. Y Tazacorte, en La Palma, vive también un 28 de septiembre atípico. A esta hora los caballos fufos tendrían que estar preparándose para tomar las calles, pero debido también a la crisis sanitaria no podremos disfrutar de este espectáculo. Para no dejar pasar esta fecha, la asociación que lleva su nombre realizará esta noche un homenaje con el objetivo de reconocer la labor desarrollada durante el estado de alarma. Entre ellos estará esta casa, Radio Televisión Canaria. Hasta pasado mañana la Galería Leandro Navarro de Madrid va a acoger la exposición de los canarios Millares y Padorno bajo el nombre A la sombra del mar. Arpilleras, lienzos y papeles van a dar cuerpo a un diálogo plástico entre 2 maestros de la pintura abstracta y de las letras. La Galería madrileña acoge, gracias a la familia de ambos artistas, esta pequeña muestra del trabajo de ambos. Juntos reflejaron a través del lienzo y la escritura parte de nuestra historia. Que ha sido una verdadera investigación, sobre todo ese encuentro de estos 2 grandes artistas al final de los años 50 y toda su relación de amistad durante tantos años, así como toda la obra artística que ambos hicieron, ¿no? Son 2 vertientes de lo que fueron los grandes movimientos informalistas europeos y americanos. Hay uno que está más centrado hacia una obra más expresiva y por tanto más de denuncia y más dramática, y hay otro que está más cercano a un mundo más místico, poético, ¿no? Tú tienes 104 y yo tengo 2. Eso, sí. Lo han oído bien, 104 años, se lo dice una de sus bisnietas. Pues bueno, este señor es colombiano y es noticia porque acaba de terminar su tesis de doctorado, o sea que ya sabe lo que quiere ser de mayor. Es la última que ha hecho, ¿eh? Comenzó con 100 años la tesis, comenta
que siempre hay que aprovechar el tiempo, desde luego lo hace, y que gracias a la pandemia pudo avanzar más rápidamente. Bueno, es ingeniero, llevaba 30 años pensando cómo utilizar de manera óptima el agua de un río. Lo ha logrado, ahora su sueño es presentar su tesis en el Reino Unido. El pluviómetro de Tejeda, en la cumbre de Gran Canaria, ha registrado esta tarde 6 litros por metro cuadrado. Vamos a preguntarle a Victorio Pérez, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Va a seguir lloviendo mañana? Buenas noches, Pilar. Buenas noches a todos, a todas. Pues la previsión apunta a que sí. De hecho, lo va a seguir haciendo de forma débil y dispersa en las islas más occidentales, y si cae algo en Gran Canaria será en las medianías del norte. Se lo vamos a mostrar en el mapa. Lo que sí está claro es que gracias a estos vientos alisios tenemos dos caras de una misma moneda. En el norte, nubes, esa llovizna de la que estamos hablando, y en el sur, pues ya lo ven, cielos prácticamente despejados con sol y temperaturas agradables, vamos, para ir a la playa. Se lo vamos a ampliar todo en apenas unos minutos en la sección del tiempo de Una Hora Menos, donde, por cierto, vamos a conocer a una familia ganadera que demuestra el relevo generacional en el sector primario. Y en un momento llegan los deportes con fichaje en baloncesto y, por supuesto, tiempo para analizar el fin de semana. En segunda, en cuanto a resultados, Daniel, no fue la mejor nada, ¿verdad? No, la verdad es que no. Una derrota para los blanquiazules y un empate para la Unión Deportiva Las Palmas, que eso sí, aunque sigue sin ganar, va dejando cada vez mejores sensaciones. Hoy volvieron al trabajo los amarillos, con Javi Castellano ya a pleno rendimiento e impulsados por la ilusionante imagen que se dejó ante el Zaragoza. En el Tenerife, 2 derrotas consecutivas enturbian el panorama. Todo en la semana en la que se cierra el mercado con flecos pendientes para ambos. El Herbalife Gran Canaria tiene nuevo integrante. El escolta lituano Tomas Dimsa llega cedido del Žalgiris Kaunas para reforzar a un equipo que no termina de arrancar. Y el Iberostar Tenerife, aún pletórico tras su histórica remontada en Murcia, prepara la final a 8 de la Champions. El jueves empieza su camino hacia la conquista del título continental. Será en Atenas, buen sitio para ser campeones de Europa. La verdad es que sí, sitio precioso. Lo vemos todo. Gracias, ahora. Daniel. Dentro de un momento, bueno, pues dentro de un momento llegan los deportes. Ya saben que tienen más información en nuestra página web y nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche. Adiós.